Llegó el momento de salir adelante, de cuidarnos, de protegernos y estar respaldados, porque juntos reactivamos a nuestro país. Zurich Seguros está aquí para acompañarte. Estamos aquí para proteger el esfuerzo de los ecuatorianos. Con tu Visa o Mastercard del Banco del Austro tienes la tarjeta con más beneficios. Este CEO Panel es patrocinado por Banco del Austro y Zurich Seguros. Muchas gracias por hacer este espacio posible. También quería comentarles que este panel se realiza gracias a la plataforma de colaboración y videoconferencia Cisco Webex, comercializada por Incomex del Ecuador. Damos inicio a este panel. Doy la bienvenida a Ricardo Dueñas, CEO de Grupo Ecos. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Cristina. Bueno, para nosotros es importantísimo estar nuevamente con ustedes en este EcoCEO Panel. Para el día de hoy tenemos este tema que es tan interesante, el análisis de qué ha pasado con las 1000 empresas más grandes del país en los últimos años, y hemos invitado justo a analizar este tema a dos personas que son líderes de gremios en el Ecuador y que le van a poner las cifras más actualizadas, porque evidentemente vienen trabajando con la economía real, con todos sus agremiados. Y para eso tenemos el día de hoy a Patricio Alarcón, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Bienvenido, Patricio. Es un gusto estar contigo el día de hoy. Y también desde Guayaquil nos acompaña Caterine Costa. Ella es la presidenta de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenida, Caterina. Siempre un placer estar contigo también. Bueno, vamos a ver en una breve presentación qué es lo que ha pasado con las cifras este último año. Las empresas que integran el top 1000 demostraron un estancamiento. Nosotros vemos que evidentemente lo que sucede con las empresas en el Ecuador es un fiel reflejo de lo que pasa también con la economía. En momentos que la economía ha tenido un crecimiento, se ha visto una expansión evidentemente de los ingresos, una expansión de las utilidades versus el patrimonio que tienen las compañías, y también se puede ver un pago mayor de impuestos. Cuando la economía decrece o se contrae, evidentemente esto también tiene su afectación. Pasemos, por favor. Bueno, en el top 1000 de las empresas, para que estemos todos sintonizados, el dato aproximado de ventas de todas las empresas en el Ecuador asciende a cerca de 140.000 millones al año. El top 1000 concentra el 54% de las ventas totales del Ecuador, siendo 78.000 millones de dólares lo que concentra este top 1000. ¿Qué pasó en el año 2019 frente al 2018? Que se contrajo en un 0.7% las ventas del top 1000 del Ecuador, de las empresas más grandes, quiere decir esto en el Ecuador. La rentabilidad ha estado en el 8.7% si medimos la utilidad antes de impuestos sobre los ingresos, y la tasa del impuesto causado en el 2.1%. Esto es según fuente Banco Central. Avancemos. Aquí esta gráfica que he pedido poner creo que es interesante para ver cómo está la concentración. De esas ventas, de esos 78.000 millones que vemos que en el 2017, más o menos la concentración entre el 2017, 18 y 19 viene igual. ¿Qué quiere decir esto? Que de las 1000 empresas, el 13.7% estaba en el top 10, que esto es las 10 empresas que más vendieron en el Ecuador en el último ejercicio. Si queremos revisar esa lista, está compuesta y veamos brevemente qué pasó con ese top 10 de las empresas. En el top 1 se encuentra Supermercados La Favorita. Aquí quiero hacer una precisión, que es el hecho de que
de que lamentablemente no tenemos información del sector público. No hay forma que venga un gobierno y ponga en orden los balances y los estados financieros del sector público, y ese es un problema enorme porque evidentemente tenemos un ranking sesgado donde no está Petroecuador, porque no hay información de Petroecuador, tampoco existe información del CNT y de otras empresas EPs, y esto distorsiona toda esta información que les estoy dando, pero hablamos de la información de las empresas privadas que sí nos permite tener un análisis también claro y cercano. En el top 1 está la favorita, que creció un poco de 2.089 millones a 2.100 millones, con una variación del 0,7%, y sus utilidades permanecen estables. 237 millones del año pasado, 235 millones de utilidades en este año. Tienen una rentabilidad por sobre el 10% sobre las ventas. En el top 2 está el Banco del Pichincha. El Banco del Pichincha, si bien es cierto, crece sus ingresos de 1.244 a 1.349, el 8,4%, sus utilidades cayeron de 204 millones a 195 millones, que es el top 2. En el top 3 está claro que es la empresa principal en el sector de telecomunicaciones, un sector que tiene importantes inversiones en tecnología. Decreció apenas las ventas de 1.327 millones a 1.312, y la utilidad creció de 234 a 257 millones. Aquí se puede observar que hay empresas que inclusive bajando las ventas pueden crecer sus utilidades, y esto no es cuestión de satanizar ni nada, sino de un manejo más eficiente del negocio, ¿no? Cuarto está Grupo El Rosado. Grupo El Rosado creció también sus utilidades de 40 a 45 y las ventas estuvieron estables en 1.154 millones. Este es un grupo que se ha venido quedando. Cuando yo analizaba ranking, vimos el ranking de hace 10 años y era muy cercano al Grupo Supermax, y ahora vende casi la mitad, para que vean un poco cómo se están constituyendo los grupos, que es el grupo de retail más importante de la costa. Pronac está en el top 5, también ubicado en Pichincha, con 967 cae a 950 las ventas, y las utilidades tienen una caída fuerte del 30%, 74 millones a 51. Esto también puede ser producto de la economía, la falta de poder adquisitivo, el tener que acomodar los precios. Dinadec está en sexto lugar. Dinadec es una empresa ecuatoriana distribuidora oficial de los productos de cervecería nacional. Esta empresa facturó 916 millones, casi estables con el año pasado, creciendo su utilidad de 32 a 79 millones, y así podemos ver. Dentro de lo más curioso de los movimientos en el ranking que yo pude encontrar de un año a otro, está una caída, viendo las 20, la caída principal es del grupo Acciona, que es interesante hacer este análisis. Ellos estaban en el puesto 17 con el consorcio Línea 1 del Metro de Quito, y aquí tengo un dato muy interesante que creo que debería estar muy atento toda la ciudadanía de Quito, porque primero que nada ha sido una inversión que nos ha costado a los quiteños muchísimo dinero. Como ustedes saben, son 2.000 y pico de millones que se están invirtiendo en el Metro de Quito, una obra que debía haber estado el año pasado terminada y que no tenemos visos de que se ponga en funcionamiento. Estamos terminando el año 2020, entonces aquí un llamado de atención al alcalde, a los concejales, al Consejo Metropolitano, al EMTOB, a quienes manejan la línea del Metro de Quito, porque es imperdonable que una ciudad invierta tanto y no funcione la obra. Entonces, pero veamos qué pasó con Acciona. Del puesto 17 se cae a 62, pero para que tengan una idea, en el año 2018 facturó 543 millones la línea 1 del Metro de Quito, y lo que me llama la atención es que la utilidad fueron 240 millones. 44% de utilidad sobre venta se gana Acciona en este contrato del metro en el año 2018. No encontramos parámetros de rentabilidad que se le parezcan a este gran negocio del Metro de Quito. Y en el año 2019 planilló 202 millones
con una utilidad de 62 millones, 30% de utilidad sobre venta. Si unimos los dos últimos años, ha facturado 745 millones con una utilidad de sobre los 300 millones de dólares. Cuando se hablaba si el metro costaba 1.500 o 2.000 millones, que en esta última, en la administración anterior se firmó ese contrato, se tenía una presunción de que los precios podían estar inflados. Bueno, ahora parece que ya no es presunción, parece que esto es un hecho, porque esos niveles de utilidad, ustedes que están en los gremios ya vamos a tener la impresión. Bueno, entonces la concentración en el año 2019 está el 13% en el top 10, las empresas más grandes, cae el 48%, estaría en las 100 más grandes, y el top 500 tiene el 84%. Esto hablando de los 78.000 millones, no del total de las empresas. Pasemos. La variación de ingresos, ¿qué pasó? Miren, esto hace espejo con la economía. Vemos que en el año 2015, frente al año 2014, el top 1000 cayó 11% sus ventas, en el 2016 subió un 4% las ventas, 2017 fue un año de repunte de las 1000 empresas más grandes del país, subiendo 7,8%, y se mantuvo este crecimiento hasta el año 2018, 6,7%, y tiene un desplome en el 2019. Esto para que vean un poco que funciona con la contracción de la economía. El 2019 cayó el PIB también, que es justamente un referente, y tenemos el 0,7% que viene cayendo, y ya me dirán ustedes qué pasa en el 2020. Avancemos. La participación de los ingresos frente al PIB en el 2000 más o menos está estable. En el 2017 era el 71%, llegando en el 2019 al 73%. Y para estar en el top 1000, las empresas en el 2017 estaban las que facturaban más de 15 millones, para que la gente, y esto todo pueden ver en nuestra web, también estamos por subir ya el top 5000, para que toda la gente pueda observar qué pasa con el top 5000. En el 2018, para estar en el top 1000, tenías que tener ventas de 17 millones en adelante, y en el 2019 de 16 millones. Ha caído un poquito esto también. La distribución de las compañías en el ranking 1000. Tenemos que en comercio está el 40,8%. Aquí se ve mucho lo que pasa con los importadores, y ese es un tema estructural que ya nos hablará Patricio, Caterina, porque miren lo que pasa contra la industria manufacturera, que es la producción local. Solo el 22,8% proviene de ese sector, y si vamos a la agricultura es peor todavía. 7,8% es lo que viene de las actividades agropecuarias. Y cuando se analiza ese 7,8%, también hay otro problema estructural. ¿Cuál es este? Que tiene una alta concentración, sobre todo en sectores como el camaronero y el sector bananero, que tienen ambos tienen alrededor de 6.000 millones de ventas entre los dos. Y cuando vamos a ver otros productos, cae fuertemente en el sector de la agricultura. Entonces, ¿cuál es mi análisis aquí? En un país dolarizado, en un país donde necesitamos tener una balanza comercial positiva, etcétera, y vemos que el comercio es del 40,8% y la industria el 22%, y las actividades agropecuarias el 7%, es un tema que tendría que repensar, si ver cómo se incentiva un poquito más este tema de la producción local y sobre todo el sector agrícola. En información 4,5%, explotación de minas y canteras, que es otro tema que creemos que es importante que despegue, porque el tema de la minería responsable, entendemos por esto, debería despegar para que la economía también pueda tener inversiones. La inversión extranjera directa es una vergüenza. O sea, los últimos datos que tenemos es una inversión en el último periodo, está en menos de 200 millones. Para que tengan una idea, la empresa más grande del Ecuador vende 10 veces la inversión extranjera directa total de este país. Eso es una cosa que tiene que cambiar. Cuando vemos la inversión directa que captan nuestros vecinos, que son Perú y Colombia, son realmente cifras muy importantes, 6.000 millones, 8.000 millones en esos casos.
Entonces, y frente al PIB tienen una captación. Entonces ahí viene la reflexión. ¿Qué es lo que pasa aquí? El tema del manejo de las finanzas públicas, del gasto desmedido del Estado, la ineficiencia, la falta, por decir algo, de seguridad jurídica, los temas laborales, la estructura laboral que tenemos. O sea, eso es importante ver qué es lo que está sucediendo ahí. Transporte 2.5, construcción 2.0. Aquí hablamos solo de la construcción en infraestructura, porque otra cosa que es difícil monitorear es qué pasa, y que sería interesante, es qué pasa con el sector inmobiliario. ¿Y por qué es difícil monitorear? Porque no podemos consolidar la información, porque los desarrolladores inmobiliarios todo lo registran en los fideicomisos. Entonces no podemos saber cuánto vende Uribe Schwarzkopf, no sabemos cuánto vende Álvarez Bravo, no sabemos cuánto vende ninguna de estas empresas, salvo que tuviéramos información para consolidar todos los fideicomisos, que sería interesante tener esa información para ver qué pasa con el mercado. Sigamos, por favor. Bueno, y los subsectores, aquí están los que subieron, los que bajaron. Las actividades de servicio, administrativos de apoyo son las que más suben. Actividades de atención en salud, miren, eso viene subiendo bien. La agricultura también, pese a esos números tan chiquitos en el contexto, viene subiendo, y bajó la construcción 20%. Bueno, eso es evidente. Hubo momentos en que se desarrolló mucha obra pública y eso ha tenido un frenazo total con el tema de la contracción de la economía y los déficits que se siguen generando, etc. Pero bueno, con esto le voy a dar paso a Caterina, porque lo que queremos es poner en contexto qué es lo que está pasando en los últimos años, para que Caterina nos cuente cuál es la lectura de la Cámara de Comercio de Guayaquil, cuál es la lectura de tus agremiados, y también esto ponerle en un contexto que sirva para hacer el análisis, pero para buscar cuáles son las soluciones estructurales, a fin de que esto a futuro sea distinto. Eso es lo que quisiéramos. O sea, quisiéramos que haya mucho más empresas que vendan más, quisiéramos que haya mucho más empresas que generen más empleo, quisiéramos que haya una dinámica más fuerte. Como se dice, no creemos esto, que es que las empresas sigan siendo más eficientes y ganando terreno, pero también es importante ver que existe una alta concentración arriba y que no se está jalando a las pequeñas y medianas empresas. Y con esto termino. Fue para mí una desilusión tremenda el haberme enterado estos últimos días que todo este fondo que había anunciado el gobierno de 1.000 millones, que ya me parecía insignificante de inicio para esta línea de crédito Reactívate Ecuador, ¿cuál era la dinámica? Se suponía que los bancos, no solo el Banco del Pacífico, un banco del Estado, sino iban a entrar otros bancos privados también, con la capacidad de hacer ¿qué? De prestar el dinero a las pequeñas, medianas empresas, con el afán principal de detener la caída de pérdidas de puestos de empleo, de mantener la actividad productiva, y con eso iban a ir a este fideicomiso que se había creado en la CFN a descontar esa cartera. La CFN les iba a comprar esa cartera y con eso seguían prestando y podían colocar esos 1.000 millones. Bueno, para sorpresa nuestra, resulta que es público que el Banco del Pacífico prestó la plata y nunca le compraron la cartera. Entonces, a la final, termina siendo que el Estado, ¿cuánto apoyó en la línea reactiva de Ecuador? 0, si es que es así el dato que tengo. 0. Entonces se volvió nada más una operación de intermediación común y corriente de los pasivos del público prestando a ciertos clientes o no clientes, como haya sido. Caterine, ¿qué piensas tú? ¿Cómo crees que se debe enfrentar esto? ¿Qué estás sintiendo de las cosas que yo te he dicho? ¿Y cómo podemos construir un tema que sea un poquito diferente a lo que se está sintiendo que pasa? Bienvenida, esta es tu casa, Caterina, adelante. Gracias, Ricardo, por la invitación y realmente unas felicitaciones a Ecos, que año a año nos trae un sinnúmero de datos. Particularmente es muy importante para nosotros, saber qué está sucediendo con las empresas uno a uno. Creo que no solo los empresarios, sino los gremios esperamos con ansiedad esta edición de Ecos, del ranking, y obviamente
investigamos también cuando ya sale la información de las 5.000, investigamos en la página web de ECOS para tener esa información. Y me parecía mentira la semana pasada que me invitaste al evento, que ya estamos octubre. Yo dije, y ya está el ranking. Y cuando me di cuenta, efectivamente, ya estamos octubre, que es cuando ustedes sacan esa valiosísima información. Como bien decías, es información que tenemos del año 2019 y quería dar unos datos, como ya también has anticipado tú. El PIB creció en 0.1% en el Ecuador, afectado como siempre por esa dependencia que tenemos de los precios del petróleo y también por los problemas que tuvimos con el paro nacional en octubre, que fueron menos graves en los países vecinos, y aquí en el Ecuador tuvo un impacto tremendamente fuerte. Porque si vemos las cifras del crecimiento de país, el caso de Colombia creció en 3.3% y el caso de Perú creció en 2.2%. ¿Qué sucede con nuestra economía? Que es muy dependiente del mercado local. El 63% en el 2019 representaba el mercado local. Y eso es algo que nos está afectando tremendamente ahora, que ya voy a comentar de eso. Sin embargo, también quería hacerles un comentario de estos problemas estructurales que bien ha dicho Ricardo, que adolecemos. Por ejemplo, por un lado, cuando la economía del año 2007 al 2018 en promedio creció un 7%, los salarios crecieron en un 9%, el salario básico creció en un 8% y la inflación en un 3%. Entonces, no hay una correlación entre el crecimiento de la economía con el crecimiento de los costos de la mano de obra. Y además, en el caso de la manufactura, que es el sector que yo represento, tenemos un problema de productividad. El BID ha dicho muchas veces que no tenemos una relación entre el ajuste de las remuneraciones con la productividad. Y yo tengo un cuadro que vemos en la cámara. La productividad en el año 2007 por trabajador, el valor agregado bruto, era como de $10.000 y en el año 2018 son los mismos $10.000. Sin embargo, como ya decía yo, las remuneraciones, el salario básico ha crecido de forma importante. Igual sucede con la política tributaria. Ya mencionaba yo el tema del crecimiento. Los ingresos del año 2011 al 2018 por año en promedio fueron del 3%. Las utilidades por año en promedio cayeron un 7%. Tú ya mencionabas algo del tema de las utilidades. Sin embargo, la recaudación creció en un 7%. Y en ese sentido, no necesariamente es porque se amplió la base de las personas que aportamos, que cumplimos con nuestros tributos, sino porque se nos ha incrementado a todos. Recordemos cuántas reformas tributarias no hemos tenido en los últimos 20 años, 10 años, 15 años, y eso nos va incrementando a los que pagamos, nuevamente nos va incrementando más esa carga, y seguimos viendo pues los casos del contrabando, casos de un sector informal que, si bien es cierto, se ha ido controlando, no en la medida de lo que quisiéramos. Que esto, yo reconozco la labor del Servicio de Rentas Internas, particularmente de la directora actual. Sin embargo, quisiéramos que sea más. Y a propósito de eso, en este año ella me comentaba que, a pesar de que las ventas han caído, que ya voy a dar un poco las cifras, la recaudación no ha caído en la misma proporción. Eso significa que el SRI sí ha logrado incorporar y contener un poco de esta informalidad de la que yo hablaba antes. ¿Qué es lo que está sucediendo este año? Si cogemos cifras de enero a julio, porque julio es el último mes en donde el SRI nos da datos, estamos esperando los de agosto, la caída en ventas locales y de exportación es de alrededor del 20%. Recordemos que el PIB al año 2019 era 107.000 millones de dólares. Entonces, hay una caída del 20%. Sin embargo, nosotros, como Cámara de Industria de Guayaquil, nos estamos concentrando mucho en lo que ha sucedido en la pandemia. En la pandemia, de marzo a julio, hay una caída de 23.000 millones de dólares en ventas. Esta es una cantidad inmensa, el 29% de caída en ventas.
Yo cuando hablo con las autoridades les digo, oiga, al sector privado se le han caído el 29% de las ventas. En marzo, que se trabajó 15 días, la caída fue de 3.000 millones. Abril es donde tenemos la caída más profunda, el momento no solo más doloroso de la pandemia, sino el momento más doloroso también económico. 7.000 millones de dólares menos en ventas, mayo 6.000, junio 3.000 y julio 3.000 más. ¿Estás hablando, Y Caterina, eso, de las ventas del Guayas o a nivel nacional? nacionales, cifras nacionales, y ciertamente que en Pichincha, en esa proporción, no tengo en este momento los datos, son mayores que en las otras provincias del país. Ahora, si vemos por sectores, el sector de comercio, que pues en las cifras del año 2019 se lo ve siempre como un sector ganador, de esos 23.000 millones de dólares, 11.000 millones de dólares de caídas en ventas representan al sector de comercio. O sea, tal vez proporcionalmente, porque es como el 30% de caída en ventas, no es tan fuerte como a otros sectores, sin embargo, ya cuantitativamente, pues ahí es donde tenemos ese golpe durísimo. En el caso de la manufactura, la caída es del 29%, pero hay sectores, y por eso nosotros insistimos mucho, que hay que analizar los datos para cuidar de esos sectores. Nosotros, por ejemplo, hablamos del sector de turismo. Lo que es restaurantes está caído en un 58%, lo que es hospedaje, hoteles, está caído en un 75%. Y lo que es servicios, 32% en general, ¿no? Construcción, como bien se veía en las cifras que presentó Ricardo, es un sector que viene golpeado desde el año 2015, un sector que, a pesar de que se eliminó la famosa ley de plusvalía, es un sector que viene golpeado y es muy importante porque genera muchas plazas de trabajo, y ese está caído con el 51% durante la pandemia. Eso respecto de las ventas. Respecto del empleo, que es otra gran preocupación que tenemos, el INEC no nos dio cifras en marzo porque estábamos en plena vorágine sanitaria, y nos da cifras en junio. Nosotros, en la vocería de los datos que teníamos, decíamos, en el Ecuador, de los 8 millones de personas que están en la población económicamente activa, 5 millones son parte del empleo inadecuado y del desempleo. Pero a junio, esos 5 millones subieron a 6 millones de personas. Y yo me pongo a pensar, cuando trato de visualizar esa cantidad de ecuatorianos, yo digo, es la población de las dos ciudades más grandes del país. 6 millones de personas que no tienen un empleo adecuado. Eso significa que no ganan un sueldo básico y que no tienen cómo dignificar su día a día. O sea, si no ganas un sueldo básico, ¿cómo alimentas a tu familia? ¿Cómo le das educación? ¿Cómo le das salud? Es muy complicado. Entonces, estas cifras desgarradoras, nosotros en los datos decimos solo 17 ecuatorianos de 100 tienen empleo adecuado. Entonces, estos datos desgarradores efectivamente tienen que movernos hacia una acción, como decía Ricardo. A nivel de exportaciones, si el 63% del consumo, de la economía depende del consumo local y la diferencia de exportaciones, pues ahí hay una oportunidad. Las exportaciones, a pesar de que con la pandemia fueron las primeras afectadas, porque las exportaciones que iban a China, principalmente banano y camarón, fueron las primeras golpeadas, porque pues obviamente allá se inició la pandemia, ¿no? Pero seguidamente, y estamos hablando de principios de febrero, seguidamente vinieron las afectaciones a las exportaciones que iban a Europa, y por último pues ya lo que correspondía al continente americano, principalmente Estados Unidos. Sin embargo, las exportaciones no petroleras sí han mantenido un crecimiento constante. Y allí, ¿qué productos destacan? Y yo siempre digo, eso de los precios de sustentación es uno de los daños más terribles que tiene la política pública al desempeño de la economía del país. Los productos, por ejemplo, el camarón, que no tiene precio de sustentación, ese producto pues se desenvuelve en los mercados internacionales con mucha comodidad.
Igual el cacao. Sin embargo, pues el banano tiene las dificultades que todos ya conocemos, ¿no? Entonces, sin embargo, también como vemos en las cifras de Ricardo, el sector de la manufactura, nuevamente, que es el sector que yo represento, viene desde hace algunos años contrayéndose en las exportaciones industrializadas. Y allí porque tenemos un problema estructural de competitividad que hemos tratado de combatir desde hace mucho tiempo. Ya mencionaba yo el tema del costo laboral, el efecto de estos costos altos en los datos que tenemos de la pérdida del empleo adecuado y finalmente también en las exportaciones porque es difícil competir con otros países cuando nuestra estructura de costos es tan pesada. Así es, Caterine. O sea, lo que te refieres, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, es, por ejemplo, el salario básico, para que la gente tenga una idea, supera en 1.5 veces o más el salario básico de Colombia y Perú. Y la competitividad y la productividad no compensa eso. Entonces, evidentemente, cuando una empresa tiene que tomar una decisión de hacia dónde ir con su capital, que en un mundo globalizado va a ir donde la productividad está transparentada evidentemente con los costos de producción. Eso no hay que tener ni un PhD, ni hay que ser muy inteligente para entender, pero parecería que es fácil. Pero vamos con Patricio. Patricio, ¿cuál es tu primera lectura de estos temas que hemos abordado y qué es lo que estás sintiendo? Y sería bueno también, como líder gremial en Quito también, ¿cuál es tu opinión de lo que puse sobre la mesa del Metro de Quito? Y no es por empecinarme con una empresa en particular, pero el tema es que ahí hemos invertido los quiteños o estamos invirtiendo $2.000 millones y tenemos el derecho de pedir cuentas de qué pasa con esa obra y qué pasa con estas utilidades. El alcalde tiene que dar la cara en esto porque no es la inversión más importante que se está haciendo en el Ecuador después del oleoducto de crudos pesados. Así es que quizás empecemos por ahí, Patricio. Además, que es una herramienta necesaria para volverle más competitiva a la ciudad. Tal vez tú tienes más información, ya tenemos una empresa que vaya a administrar eso, hay planes de apertura. ¿Qué es lo que está pasando, Patricio, con eso que en definitiva va a afectar la competitividad de la ciudad? Bienvenido, Patricio. Estamos con... Gracias por la oportunidad de poder compartir en este panel con ustedes. Mira, empecemos por el Metro de Quito. ¿Hay algún eco? ¿Hay algún eco ahí? Mira, arranquemos. Oye, ¿qué pasa? ¿Podemos solucionar, por favor? Ahí está. Ahí estamos. Arrancamos por el tema de la ciudad, así como tú preguntas acerca del Metro de Quito. ¿Qué pasa? ¿Pero por qué dejan las dos computadoras prendidas? Perdón, estamos en 2 segundos. ¿Pero por qué hacen burradas? Yo no entiendo. Silencia. ¿Me escucha, Ricardo? Silencia tu micrófono, Patricio, y habla desde el otro. Sí, pero apaga, Pepita. Quítale el sonido, por favor, Patricio, de ahí. Este es el tema un poquito. Ahí está. Ahí estamos. ¿Me escuchas? Muy bien, Patricio. Yo no los escucho a ustedes, lamentablemente. ¿Me escuchas ahí? Puedes quitar aquí. No sé qué. Ahí estamos. Por favor, Patricio. Vamos a el análisis de... Ahí me escucha, Ricardo. Perfectamente, Patricio. Discúlpeme los problemas con la interferencia del sonido. Mira, hablando del Metro de Quito, Ricardo, generalmente lo que empieza mal termina mal. Fue una obra que fue mal concebida por el simple hecho de que se tuvieron que haber solucionado muchos otros problemas antes en Quito y existían otro tipo de soluciones. Solo para darte un ejemplo, en Quito el principal problema es que tenemos que lidiar con 80 gremios del transporte dentro de la ciudad de Quito. No existe un corredor vial hacia el norte de Quito, no existe un sistema único integrado de pagos en la ciudad de Quito. Aún no se ha negociado la tarifa que quedó en manos, que hábilmente el gobierno anterior la dejó en manos del municipio de Quito.
Entonces, mira, sin solucionar ciertos problemas en cuanto a mejorar el transporte público, en aliviar el tráfico en Quito, que se debió haber hecho sobre la ciudad con menos inversión para poder después tratar de solucionar o tratar de invertir en un sistema que se podía compensar en Quito. ¿A qué me refiero por compensar? Tú estás hablando de la inversión más importante del país después del oleoducto de crudos pesados, tal como tú lo mencionaste, de alrededor de $2.000 millones. Y para poder hacer una inversión, tú tienes que calcular que tiene que ser sostenible en el tiempo, pues. Entonces, ¿qué sacas tú con un municipio que tenía problemas de una estructura pesada, de que no era sostenible, que tenías que administrarlo de mejor manera y encima más ahora tú tienes que incurrir con la amortización de un monstruo que además no opera, que además no está generando flujos, que además seguramente va a tener que ser subsidiado por un municipio quebrado, que seguramente, y yo no sé qué es lo que va a suceder, seguramente el gobierno tendrá que en algún momento también meter dinero que no tiene para que pueda operar ese monstruo que se construyó bajo la ciudad de Quito. Y mira, lo que tú mencionas es importante. Tengo entendido que hay negociaciones puntuales con una empresa alemana, con una empresa española, con el Metro de Medellín, pero aún no se identifica aún no se decide quién va a operar ese negocio. Es un problema importante porque, mira, lo que te van a exigir es que tú puedas sostenerle la operación. Entonces, si es que tú quieres llegar a hacer una inversión o a montar una operación en un país, tú lo que tienes que asegurarte es que te van a pagar el día de mañana. Mira, aún deben a una Acciona, le debe a una empresa siderúrgica en este país. No le han pagado por los materiales que utilizaron para la construcción. Entonces, mira, el metro de Quito, sí, que creo que es necesario solucionar los problemas de movilidad de Quito, no me tomas a mal, porque creo que fue un grave error cometido por la administración anterior y creo que esta administración no le ha dado la celeridad del caso para sacar ese proyecto adelante. Y creo que nos va a complicar económicamente a los quiteños. ¿Qué te puedo decir? Patricio, tu lectura es muy acertada. Yo creo que está bien hacer el diagnóstico hacia el pasado, pero darte consejos al pasado, coincidirás conmigo que no sirve de mucho, porque ahora habrá que solucionar todos los temas que tú bien precisas y con los cuales yo estoy de acuerdo, pero eso no obsta para que evidentemente una obra de $2.000 millones no funcione y como tú dices, y se vaya a ir agravando, con lo cual yo coincido y necesitamos esas explicaciones, porque evidentemente, cuando tú te refieres a la tarifa, las tarifas de los metros en el mundo por lo general están subsidiadas, ¿pero por qué? Porque a la larga esos son proyectos que tienen que estar compensados, cómo aumentan la productividad, cómo le hacen a una ciudad de primer mundo, cómo acompañan con una infraestructura bien planificada que tampoco se hizo, y coincido contigo, en cuanto a los comercios, a generar toda una serie de servicios en todo lo que es la ruta del metro, a tener evidentemente todo un sistema de transporte integrado también para que no solamente el metro funcione, sino distribuya toda la movilidad al resto de ciudades. Pero coincidirás conmigo que, si bien es cierto, no nos vamos a meter a analizar si había que hacer la obra o no. El hecho es que ya se hizo la obra. El hecho es que estamos con un metro con $2.000 millones invertidos ahí y que va a empezar a tener un hueco mayor cuando se empiece a ver la depreciación, la amortización y que no funciona y toda esa gente que está ahí va a ser un completo desastre. Pero bueno, ese dejémosle para otro momento, porque creo que hay que tratarlo puntualmente y ahí le voy a invitar al alcalde para que nos dé la cara a los quiteños con la inversión más grande de Quito. Y de hecho, ya le anticipo al alcalde y les anticipo a esta administración que vamos a hacer una revista donde el tema principal va a ser el metro de Quito. Y vamos a analizar todo el detalle. Ojalá nos dé una entrevista, porque le venimos pidiendo desde hace 4 meses por escrito y no asome el alcalde para responderle a ECOS los temas del metro. Ojalá nos dé una entrevista. Pero vamos al ranking empresarial, Patricio. ¿Cómo ves los temas que ya analizaba Caterine y con muy buena data? ¿Qué es lo que ves que está sucediendo
tomando los datos anteriores hacia futuro con la empresa? ¿Y por dónde crees que tenemos pues, dónde tiene que haber los correctivos para que esta dinámica mejore y se dé una buena reactivación después de esta pandemia tan dolorosa que hemos vivido, Patricio? Sí, mira, y solo para terminar el tema del metro, va a ser muy difícil que a una ciudad que el gobierno le debe 450 millones de dólares, cuando ya está atrasándose en salarios por la estructura obesa que maneja, va a ser muy difícil que pueda lograr operar el metro, ya que va a tener que subsidiarlo. Pero bueno, vamos a ver qué te dice el alcalde. Yo voy a interceder también para que te dé pronto la entrevista en Ecos. Mira, más allá, ¿qué es lo que ha sucedido? Ustedes ya han presentado cifras exactas. El comercio, él es el principal eslabón dentro de las ventas de un país. Para exportar muchas veces se utilizan empresas comerciales, para vender los productos terminados, las empresas comerciales son las que finalmente facturan, son las que finalmente venden, y el comercio es el que ha absorbido el mayor golpe dentro de la pandemia. ¿Por qué? Porque ha recibido el 44% dentro del impacto en las pérdidas de ventas. Y esto viene mira, esto es un problema que viene porque se ha ido deteriorando poco a poco la economía, porque se heredó un modelo que no servía, que no era sostenible, que no podía generar valor al sector privado y a la sociedad para que se vuelva las empresas se vuelvan el principal pilar de la economía en el país. ¿Y qué es lo que sucedió? El gobierno anterior creó una gran cantidad de instituciones, dependió del precio del petróleo, siguió con la política del endeudamiento, siguió con la política de subir impuestos, y lamentablemente este gobierno en materia económica, ojo, yo no estoy hablando en materia de libertad, en materia de institucionalidad, pero en materia económica, siguió haciendo exactamente lo mismo. Y yo no voy a hablar aquí de temas personales, pero el gobierno hizo exactamente lo mismo y yo te lo voy a demostrar, porque siguió con la misma política de endeudamiento, y solo tenemos que analizar cuántas emisiones de bono internos se dieron durante el periodo de este gobierno, cuánta deuda se emitió a tenedores, cuánto en la deuda externa, cuánto se pidió a multilaterales y cuánto se mantuvo el gasto público. Te voy a hacer más fácil el análisis. En el último CEO Panel presenté la cifra de endeudamiento de este gobierno frente al anterior. Este gobierno en los últimos 3 años, óigame bien, en los últimos 3 años, incluyendo el nuevo endeudamiento que estamos aplaudiendo tanto del fondo, los 4.000 millones, los 2.000 millones con China, se endeudó más que en los últimos 5 años del gobierno de Rafael Correa. Pero escuchamos los datos la semana anterior. Es que claro, y mira, y más allá de los datos, ¿qué es lo que ha pasado? Una falta absoluta de seguridad jurídica, un atropello al sector productivo, porque mira, antes de la pandemia, en el mes de diciembre, ¿qué es lo que sucedió? Pasaron un proyecto de ley, la ley de simplificación tributaria, donde están cobrando impuestos a los dividendos, retroactivo a las multinacionales, porque te están cobrando sobre los dividendos que ya generaste, pues, en los resultados de años anteriores. Te cobraron un impuesto a la venta ilegal retroactivo, pues, que lo pagamos este año. Incrementaron o siguieron con anticipos que ya desvanecieron durante el año anterior, entonces siguieron por el tema de la pandemia con anticipos. Eliminaron deducibilidades, subieron el impuesto de consumo especial a los planes postpagos. Entonces, mira, no solo que se endeudaron, sino que siguieron subiendo impuestos. En la ley humanitaria trataron de pasar nuevos impuestos. Mira, yo discrepo con Caterina en cuanto a la efectividad del servicio de rentas internas. Lo que ha hecho el servicio de rentas internas es complicar más al sector privado. Mira que cambiaron, que en el último dígito, tú antes declarabas en cierta fecha, de acuerdo al último número del RUC. ¿Qué es lo que hicieron? Movieron las fechas para que tú tengas que declarar antes, para que puedan recaudar antes. Entonces complicaron también una gran cantidad de empresas. No nos dieron ventajas porque no tenían dinero durante la pandemia a todas las empresas para pagar impuestos, para los aportes, el IES, otra institución, para los aportes al Instituto Ecuatorial de Seguridad Social. Nadie
lamentablemente, y te estoy hablando en materia económica, nadie trabajó en la competitividad, porque la competitividad en este país viene también en cuanto a una reforma tributaria que pueda realmente ampliar la base y que descomplique la vida a los empresarios, y que sobre todo se pueda plantear una reforma para recaudar más con menos impuestos. Y esto no es una ciencia, esto ha sucedido. Yo tengo un buen amigo en el Paraguay que fue exministro de Finanzas, que mira, con un simple plan, que era el 10-10-10, 10% de impuesto a la renta, 10% de impuesto al consumo y 10% de impuesto corporativo. Quintuplicó, pues, en 3 años la recaudación de impuestos. Pero mira, para mí no hay diferencia entre el manejo económico del señor Patricio Rivera, del señor Carlos de la Torre y del actual ministro de Finanzas. Y para que te des cuenta, porque siguieron con la política de endeudamiento y de subir impuestos. No hubo un cambio. Ahora que nos dieron seguridad, porque el presidente sí hizo una buena gestión al acercarse a los Estados Unidos, al tomar la decisión de querer entrar como miembro asociado a la Alianza del Pacífico, eso sí estuvo bien. Y te digo una cosa, pues, sumemos y restemos tanta alabanza por conseguir $6.500 millones, que espérate, el desembolso debe llegar hoy. Pero yo hoy día vi un tuit de uno de los principales asesores del Ministerio de Finanzas que dice que el segundo desembolso que se dará en diciembre está condicionado. ¿Y condicionado a qué? A cambios de leyes. ¿Y qué leyes van a pasar en este momento en la Asamblea? Entonces, mira, el otro día estaba viendo un artículo, me parece que era de Bloomberg o del Wall Street Journal, que decía, Argentina, mira la negociación con un default, Argentina ahorró 27% en el capital en cuanto a la reestructuración de los bonos. Aquí ahorramos el 10%. Entonces, mira, los 6.500 millones, vamos al tema. ¿Para qué nos alcanzan los 6.500 millones? Ojo, que este año se desembolsan 4.000 millones si es que tenemos suerte. Pero ¿para qué nos alcanzan los 4.000 millones de dólares? Si es que le debemos 3.000 millones a proveedores locales, vamos sumando, Ricardo, 3.000 millones a proveedores locales, 1.000 millones a los gobiernos autónomos descentralizados. El IES, para que pueda operar, necesita 500 millones de dólares. Existen atrasos en sueldos de alrededor de 2 meses. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pues? Yo cuando consigo una deuda para pagarme, te doy un ejemplo, mi Diners, pero todavía debo Mastercard, Visa, American Express. ¿De qué me sirvió eso? Entonces no han habido los cambios estructurales, porque vamos a hablar de qué se debió haber hecho, porque no es su cuestión solo de criticar. Yo no le echo flores, nunca le eché flores al señor ministro de Finanzas porque creo que lo hizo muy mal. Y sí hice propuestas que creo que se debieron haber hecho a su debido momento. Y mira, y por último, si no pasaban las propuestas por la Asamblea, por cualquier cálculo político, por cualquier tema político, pero por último lo dejaban todo en la cancha, pues, y realmente trataban de hacer un cambio en cuanto al modelo que era necesario. Esto no es una ciencia, esto funciona en otros países del mundo. Y mira, y los cambios estructurales que se debieron haber hecho a su debido momento, con prudencia, con un objetivo, con un norte claro de desarrollo, para sacar al país adelante, sería dejar de gastar, pues. ¿Cuándo dejaron de gastar? Cuando vino la pandemia, cerrando ferrocarriles del Ecuador, cerrando TAME, decidieron liquidar inmobiliaria y ni siquiera la han liquidado porque hay 1.000 millones en activos que no la han vendido, no han podido venderlos. Siguen con la EMCO, que es la empresa que maneja el resto de empresas públicas. Entonces, mira, es una operancia lo que ha sucedido total, porque primero, no bajaron el gasto público. Cerraron empresas que venían perdiendo, que nunca tomaron su decisión a su debido momento. Entonces, no hubo una política fiscal adecuada, no hubieron cambios en cuanto al código monetario, pues, porque ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué nos quita competitividad en este país? Los bajos plazos a los que nos prestan el dinero y los altos intereses. Entonces vivimos para los bancos, para el SRI, para pagar el IES, y a los empresarios, ¿qué nos queda de utilidad sobre nuestras ventas? No nos queda mucho, al menos que los volúmenes sean enormes. Entonces, volvemos a lo mismo. No bajaron el gasto, no hubieron reformas al Código Monetario. Las reformas tributarias se utilizaron para subir impuestos. No hubo una reforma laboral porque esperaron, porque era un tema político, porque no se ponían de acuerdo. Un ministro de Trabajo trabajaba en una reforma laboral, el ministro de Finanzas también al mismo tiempo trabajaba en una reforma laboral. No lo enviaron a tiempo, vino el problema de octubre, que también terminó de destrozar la economía, y tampoco lo hicieron. Pero sigamos, Ricardo, porque faltan reformas.
No hicieron una reforma. Vamos a tener una segunda intervención, pero tengo que, si no va a aparecer el debate de Trump con Biden, que realmente no se puede ni hablar, y aquí tratamos de que sea bien estructurado el tema. Mientras entonces igual al moderador estamos bien. Para la segunda parte, solamente quiero dejarte una reflexión ahí. Yo creo que tu lectura nos abre los ojos en muchas cosas, te agradezco por eso, pero así como no coincidas con Caterine, yo no puedo coincidir en el hecho de que parecería ser que todo es cuestión de ministros. Aquí yo lo que creo es que no ha habido presidente en la parte económica. Hablando, puede haber muchos otros aciertos, pero en la parte económica no se le puede culpar al ministro de Economía, porque si es que no ha hecho todas estas cosas, está el presidente ahí para hacer lo que se tiene que hacer. Decirle, señor, ¿sabe qué? Muchas gracias y hasta luego, y poner uno que lo haga. Porque esto elegimos un presidente. Aquí no elegimos ministros de finanzas, ni del trabajo, ni de nada. Para decir, el presidente es del bueno y los ministros son los malos, creo que ahí cabe una reflexión. Caterina, ¿qué opinión tienes? Ya se puso un poco caliente este conversatorio. Eso también está bien, pero queremos ver tu opinión de lo que dijo Patricio del Servicio de Rentas Internas, porque nos ha pintado un escenario en la parte económica, por decirlo menos, caótico. ¿Qué opinión tienes tú? Mira, será porque acá en Guayaquil estamos más distantes del poder político y estamos acostumbrados a trabajar, y sentimos el poder político distante. Esa ha sido la historia de nuestra ciudad. Y no solo en los temas productivos. También estamos dispuestos a trabajar. Esta es una lectura más, y distante nadie, porque con la comunicación a todos nos afecta. Claro, no, pero me refiero a que las situaciones macro sí nos interesan, pero nosotros vemos más hacia nosotros, hacia adentro, ¿no? ¿Qué podemos hacer por nosotros mismos? Inclusive como Cámara de Industria de Guayaquil, nosotros tenemos una matriz. ¿Qué es lo que no depende de la política pública? El empresario, como empresario, más allá del cortísimo plazo, siempre está mirando el mediano y el largo plazo. Siempre está pensando en sus proyectos, y ahorita tiene un doble rol muy retador, porque por un lado tiene que adaptarse a esta nueva realidad y por otro lado está tratando de sostener las plazas de trabajo, a pesar de las estadísticas que yo daba, sostener las plazas de trabajo porque sabe que son parte esencial de su dinámica productiva, pensando en ese mediano y largo plazo. Y además está muy consciente de que en toda crisis hay oportunidades, y que esas oportunidades, cuando representan retos complejos que uno logra superar, al final le dan mucho más satisfacción que aquellas que son fáciles y que se alcanzan sin mayores problemas. Entonces, como decía, nosotros tenemos una visión de qué hago yo por mí mismo y qué hago en donde sí necesito de la política pública. Y allí, como decía yo al inicio, tenemos como tres grandes retos, tres grandes desafíos. Y hablando nuevamente del ranking empresarial y de lo que yo veo que está sucediendo con las empresas. Por un lado, pues, el problema de las ventas. Por otro lado, el mercado laboral, y por último, las exportaciones. Como yo decía al inicio, nosotros dependemos mayormente del mercado local, y eso pues en un mercado tan pequeño, un mercado en donde el consumidor ha perdido su capacidad adquisitiva, y además un consumidor que está replanteándose sus prioridades. Las empresas tenemos que estar muy conscientes de ello. Yo en la Cámara de Industria de Guayaquil teníamos estadísticas y decíamos, la cuarta revolución industrial va a demorar en llegar al país por lo menos 5 años respecto de otras economías. Y resulta que con esta pandemia, esa cuarta revolución industrial, la revolución digital, nos ha caído encima de una forma abrupta, y tenemos que buscar soluciones disruptivas. Como tú bien decías, ahora estamos comunicados y ya pues el mundo se hizo un pañuelo, y por ende las afectaciones del mundo se dan más fuertemente pues en todas partes, ¿no? Entonces, esa cuarta revolución industrial, esa revolución digital está ya haciendo sus impactos. La pandemia también ha hecho que los negocios tengan que adaptarse a estas nuevas realidades, y ahí estamos los gremios también, porque los gremios tenemos que ayudar
a que los encadenamientos, Ecuador es un país muy pequeño, muy encadenado en lo productivo, como las estadísticas que tú dabas en el ranking hablaban de la comercializadora de Cervecería Nacional, que es una de las grandes empresas de este top 10, creo que saca el ranking de Ecos. Entonces, ese encadenamiento sufrió muchísimo el año pasado con el paro nacional y ha sufrido también este año por malas decisiones de política pública y ahorita pues con el tema de los municipios. Nosotros, por ejemplo, acá en Guayaquil hemos trabajado mucho con el municipio, con la alcaldesa Cintia Viteri y con el vicealcalde. Yo personalmente recorrí las industrias meses de mayo, junio y julio con el vicealcalde, visitamos para demostrarle que en este cambio que están teniendo las empresas, el tema de la seguridad, de la bioseguridad y de los protocolos está en el top 1, porque saben que sin eso, si volvemos a un aislamiento o a una cuarentena, eso que es vital para la salud, resulta que es mortal para la economía. Entonces, esa conversación con la autoridad local, en donde hemos logrado, por ejemplo, que se eliminen los impuestos a la tasa de turismo, la tasa de pernoctación, que se rebaje, que se elimine para el próximo año la tasa de habilitación, que se rebajen el 50% de todas las tasas e impuestos para proyectos nuevos en empresas nuevas y en empresas existentes, es una dinámica en donde sabemos que la ciudad va a ganar. Y eso obviamente tratamos de llevarlo a nivel país. Lamentablemente eso es mucho más complicado porque inclusive en la circulación, Guayaquil fue una de las primeras ciudades que anunció la libre circulación en el cantón. Igualmente los municipios que están en el Gran Guayaquil, como Daule, Durán, San Borondón, también lo han hecho. Y la idea es ser un modelo, o sea, poder lograr que seamos visibles. ¿Para qué? Para superar esos desafíos que mencionaba antes. El desafío del crecimiento en las ventas, que requiere de esta adaptación tanto a las necesidades del consumidor como a la operación propia de las empresas. Y además, ese encadenamiento en donde actualmente ese diálogo que existe entre proveedores, clientes, la banca, bien hablaba antes del financiamiento, Ricardo. Hay un diálogo muy fuerte en este momento porque hay empresas que llegaron fuertes a la pandemia porque de pronto tenían una situación financiera más sólida y que en este momento también están ayudando con operaciones, por ejemplo, operaciones de factoring con ayudas a sus proveedores que tienen una situación más compleja y buscando una inventiva, buscando que en esta época de cambios, donde antes teníamos una operación más manual, más lenta, ahora tenemos procesos automatizados, el Big Data, la impresión 3D, el Internet de las cosas, donde tenemos negocios digitalizados también, como por ejemplo ustedes son un modelo de eso, como están con toda su información siempre digitalizada. ¿Cómo nos adaptamos a esta nueva realidad en donde todos logremos un ganar-ganar? Y ya con miras a ese mediano y largo plazo que sabemos que es difícil, pero que también sabemos que tiene grandes oportunidades. Igual en el tema laboral hay que trabajar en la productividad y para eso sí se está yendo mucho hacia la robótica, el sector que yo represento, el sector de la industria, para que las personas, y se están haciendo ya inversiones importantes en las empresas, por ejemplo, a nivel de los sistemas, para que las personas puedan dedicarse a lo que se requiere de ellas en este momento, no tanto a lo manual, sino al análisis y a la creatividad, a la innovación. Y por último, en los temas que el país necesita en una economía dolarizada, tenemos estos dos grandes pilares, el de la inversión, que como tú bien decías, ha sido tremenda, y ayer participé en un foro en relación a la minería, donde hay un gran potencial para el país, y eso en la parte financiera definitivamente que representa oxígeno. Y por otro lado, las exportaciones, tenemos que trabajar más, y hay sectores que son sensibles, que tienen miedo, pero que tienen necesariamente que hacer ese enfoque porque a su vez Ecuador es parte de una cadena regional y global y por ende un acuerdo comercial con México es necesarísimo
La Alianza del Pacífico es importantísima y un acuerdo comercial con los Estados Unidos también lo es. Por eso cuando a mí me consultan sobre los candidatos a la presidencia de la República, yo les digo, pregúntenles, porque el país lo necesita, saber su posición respecto de la internacionalización de nuestros productos. Pregúntenles qué piensan de un acuerdo con México, de la Alianza del Pacífico y un acuerdo con Estados Unidos. Muy bien, Catherine. Muchísimas gracias. De todo esto que Catherine ha manifestado, vamos a poner nosotros, como siempre, una breve encuesta que van a tener ustedes a su derecha para recibir feedback directo que siempre nos ayuda a seguir consolidando estos espacios. Catherine, para pasar a Patricio, muy buena tu lectura, me encanta ese optimismo y el trabajo, porque así tienen que ser los gremios. El hecho de trabajar con lo que se tiene, no con lo que se quisiera tener, trabajar hacia adentro, preocuparse de cómo mejorar la productividad, cómo mejorar la competitividad, qué hacer. Coincido contigo, una pregunta importante, ver cuál va a ser la dinámica frente al Ecuador y a los productos de exportación y a la dinámica que va a haber de intercambio comercial con otros países. Eso es muy adecuado. Sin embargo, evidentemente tú misma estás poniendo sobre la mesa el hecho de que se tiene que hacer ciertas reformas, como el tema de los salarios frente a la productividad, que pasan por la política pública, que pasan por una asamblea. Patricio hizo muy bien hincapié también en los temas de anticipo del impuesto a la renta, que recae en quitarles liquidez a las compañías. ¿Qué decir con la falta de inversión extranjera, que creo que todos coincidimos, y de falta de una reforma laboral oportuna? ¿Y por qué digo oportuna? Porque eso debió haber sido un tema debió haber sido la prioridad al principio, así como también debió haber sido la prioridad el tema del reperfilamiento de la deuda y no después de casi al final del gobierno. Pero bueno, esa es otra conversación. Patricio, tú querías complementar estos temas y por un tema de equilibrio en las intervenciones tuve que cortar tu primera intervención. Así es que, Patricio, por favor, tienes tú la palabra. Gracias, y voy a ser muy breve. Me alegro que en Guayaquil estén trabajando incansablemente y estén siendo propositivos. De hecho, acá trabajamos de sol a sol, creamos un comité privado de crisis, donamos más de $1,5 millones, esto lo lideró la Cámara de Comercio, dimos insumos a hospitales, pruebas rápidas al municipio, creamos la Liga del Rescate, que esto es una realidad, tenemos una plataforma donde la gente que tiene problemas ingresa a una página web y tenemos empresas que lo rescatan y ya está interactuando. Creamos Consenso Ecuador, reformas que realmente se discuten, que se han discutido con más de 176 expertos. Somos el gremio que más hablamos de competitividad. Pusimos a nuestro centro de arbitraje y mediación al gobierno, al Ministerio de Trabajo, para que a sus mediadores los capacite gratis, y también firmamos un convenio con el Ministerio de Educación para que los padres de familia puedan llegar a mediaciones con los colegios. Además, te voy a enseñar, esta es la ayuda a memoria, y es grato escuchar a Caterina que esté también trabajando con el municipio, es lo que tenemos que hacer. Esta es la ayuda a memoria que yo le he dejado al alcalde Yunda, con todas las propuestas, y no de ahora, desde hace 3 meses que seguimos en propuestas de entidades colaboradores, tasas, impuestos, con espacios públicos, ordenanzas para la construcción, temas de la emergencia sanitaria en cuanto al COE, movilidad, y todos los días trabajamos con el ministerio incansablemente, y también, al igual que en Guayaquil, aquí en Quito, nuestros empresarios, las empresas, nuestros agremiados, siempre pensamos a largo plazo, y de hecho seguimos invirtiendo en el Ecuador porque no nos queda más. Reformas estructurales, mi querido Ricardo, ¿qué es lo que debemos hacer? Hablamos, bajar el gasto, ¿no es cierto? Reforma fiscal, bajar el gasto. Si recaudamos, pues, $12,000 millones durante la pandemia, no podemos seguir con un presupuesto, mi invento era de $30,000 millones o más, no podemos mantener un presupuesto de $25,000 millones. Eso debería haber una planificación para ver qué instituciones sirven, qué instituciones no sirven, y ir eliminándolas. Segundo, reformas al Código Monetario, ya lo dije. La falta de competitividad es porque pagamos altísimos intereses a un corto plazo. Mira, inclusive para construir, la tasa efectiva hipotecaria en este país está alrededor del 11%, mientras en los Estados Unidos tú vas y consigues un crédito hipotecario al 3 o 4%, pero bueno, la reforma laboral que se quedó en la discusión, nunca se la pasó a la Asamblea. Otro problema.
La reforma tributaria, subieron impuestos. La reforma, pues, al Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social, porque primero, seamos claros, Ricardo, seamos claros en cuanto a que ¿quién maneja, pues, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? El Ejecutivo. ¿Y sabes cuántos empleados mantienen el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? 36,000 empleados. Nunca ajustaron. Fondo de pensiones deficitario, fondo de salud deficitario. Si es que el gobierno no le paga pronto, alrededor de 500 millones de dólares, no van a poder, pues, pagar a jubilados. Pero bueno, más allá de eso, el dinero de las pensiones tiene que ir, pues, a la inversión en el sector privado. Primero, el trabajador tiene que tener un buen rendimiento, pues. Y segundo, el empresario debería tener otras fuentes de financiamiento, emitir más obligaciones, más papel comercial, que las empresas salgan a bolsa, que se hagan públicas. Pero bueno, en eso deberíamos trabajar. Pero lamentablemente, en materia económica, y mira, yo medio discrepo contigo, porque si es que tú contratas un buen gerente financiero y tú crees que te va a hacer el trabajo, bueno, pues no te salió, ya te quedó poco tiempo. Igual en el aspecto político yo creo que el presidente está muy mal asesorado, pero bueno, nunca se concretaron estas reformas estructurales que tenían que ayudar para que se mantenga la seguridad jurídica, para que llegue más inversión por medio de APPs, alianzas estratégicas, concesiones, para poder trabajar en una agenda social, para abrir mercados. Pues está bien abrir mercados. Yo creo en liberar la economía completamente, yo creo en la apertura total. Pero también tenemos que darle competitividad, pues, a nuestro sector de la manufactura, porque no puede ser que yo vaya a entablar una negociación con México y me diga, muy bien, señor, usted no puede importar eso, sí, usted no puede exportar camarón. Por darte un ejemplo, todo hay que hacerlo bien hecho. Los Estados Unidos es una economía muy complementaria y tenemos que ser agresivos en ese sentido, pero bueno, tenemos que también dar ventajas a quien va a innovar, a quien va a emprender. Este país es adverso para hacer negocios, una empresa se demora 48 días, seguimos y en parte es por la altísima carga burocrática. La educación, no ha habido un cambio en cuanto al modelo de educación y principalmente, ¿para qué queremos generar todos estos cambios, Ricardo, Caterina? Es para poder vender más. El PIB del Ecuador estaba en alrededor de 100,000 millones de dólares, terminará en alrededor, me invento, de, qué sé yo, 90,000 millones de dólares, 88,000 millones de dólares, no lo sé. Pero mira, antes nosotros pensábamos que podíamos, haciendo estos cambios estructurales, liberando la economía, porque el resumen de lo que yo te estoy diciendo, o lo que yo te estoy diciendo se resume en una sola palabra, que es libertad. Entonces, si es que tú logras hacer todas estas reformas estructurales y bajar impuestos, una nueva reforma laboral, código monetario, inyectar plata de las pensiones en la economía, liberar los sectores estratégicos, Ricardo, tú puedes facturar mucho más en el sector petrolero, puedes mover más al sector minero, puedes mover más al sector de las telecomunicaciones, la industria venderá mucho más, los servicios venderán más, llegarán más bancos al país. Nubank abrió en Colombia. En el Ecuador la utilidad de los bancos es de 600 millones de dólares. Solo un banco en el Perú genera utilidad de 1.200 millones de dólares. Bueno, si todo esto funciona y das un incentivo adecuado al sector de la agroindustria, entonces el PIB, Ricardo, de una manera conservadora, puede crecer en alrededor de 20,000 millones de dólares. Esos son los cambios que debemos discutir. Esos son los cambios que nosotros deberíamos, pues, exigir a las autoridades, porque muchas veces, ¿qué ha pasado en este país? Las autoridades creen que nosotros trabajamos para ellos y nosotros tenemos que responder a ellos, mientras ellos tienen que trabajar para nosotros, pues, porque son empleados públicos que tienen que velar por el bienestar y por el desarrollo del país. Y ahí ha habido una manera de pensar diferente que se ha dado o se ha generado dentro de este gobierno. Pero mira, este país es un país con muchísimos recursos. Es un país pequeño, es un país que puede atraer una gran cantidad de turistas, una gran cantidad de inversión que está bien manejado. ¿Qué opinas de este último negocio, de esta administración delegada que se quiere hacer de las 3 refinerías para que alguien le meta más de 2,000 millones en vez de, por último, importar los combustibles y ya dejarse de cosas? Le hemos metido tantas refinerías obsoletas. ¿Cuál es tu opinión? Yo creo que mantener esa refinería nos ha costado alrededor de 2,000 millones de dólares solo en robos. Yo creo que si es que tú cierras esa refinería y permites la libre importación, dejas de perder alrededor de 800 millones de dólares al año. ¿Para qué seguir en ese? No, mira,
Primero que esos equipos, esos equipos, hubo algún problema cuando se radicó la refinería, contamina en cantidades, el combustible que saca contamina aún más. Entonces, tal vez lo ideal sería olvidarse de ese problema, cerrar esa refinería y permitir que se importe, pero no bajo los parámetros con los cuales se está trabajando en este momento, que te obligan a utilizar la infraestructura de Petro Amazonas o Petroecuador, y que te obligan a mantener una fórmula que te va a quitar también rentabilidad. Entonces, sí, yo pienso, viendo, o sea, no entendiendo detalladamente qué es lo que se pretende hacer, yo pienso que lo mejor sería cerrar esa refinería, Ricardo. Caterina, dentro de esto que estamos para disentir, yo no soy abrir la economía totalmente, yo sí creo que tiene que haber ciertos controles, pero bueno, aquí estamos para respetar las opiniones de las otras personas. Caterina, ¿cuál es tu opinión respecto al modelo que se tiene que seguir? ¿Tú estás más pro una economía colaborativa, una economía que evidentemente promueva lo que es la iniciativa privada, promueve el emprendimiento, etcétera, pero donde el Estado tiene que tener su rol, con una economía que sea un poquito más humanista? ¿Cuál es tu lectura respecto al modelo? Al modelo que ya Patricio, con todo su derecho, él cree en una economía totalmente abierta, siempre le he escuchado y es respetable su posición también. Caterina. No, yo coincido con Patricio, definitivamente. Y mira, yo soy abogada, ya me hiciste una pregunta a nivel personal. Yo me gradué en los años 90 y cuando yo me gradué, yo decía que el problema de este país es que tenía demasiadas leyes. Después de que yo me gradué, vino la Constitución del 98, después vino la del 2008, con una cantidad de normativa que lo único que ha hecho para mí en su gran mayoría es generar corrupción, porque cuando la normativa se vuelve extrema, obviamente que lo que sucede es lo que estamos viendo, que es desgarrador. O sea, a mí a veces me provoca, cuando veo las noticias, todos esos casos de corrupción, porque al final del día lo que sucede es lo que dice Patricio. El dinero nuestro que va para pagar tributos, o el dinero nuestro que va para el IES, en las aportaciones, o el dinero nuestro del petróleo, de las regalías de las minas, etcétera, acaba en estos grandes sacos de corrupción por la normativa. Inclusive, el Código Orgánico Penal, Integral Penal, quitó unos tipos penales que han favorecido lo que ha sucedido en este país, y a veces en ese sentido me provoca gritar, ya basta. Yo tengo una crisis profesional porque no resisto tanta normativa. Cuando yo vi ese Código Orgánico de la Salud que sacó la Asamblea, y allí yo sí trato de ser justa. Aquí todas las funciones del Estado tienen responsabilidad y tenemos que atacarlas a todas en su real dimensión. ¿Quién sacó ese Código Orgánico de la Salud que definitivamente era totalmente inconveniente para los problemas que tiene el país y en particular el sector productivo al cual yo represento, en este momento que estamos buscando una recuperación que necesitamos del sector de la salud, medicinas, o sea, farmacéuticos, cadenas de farmacias, hospitales, clínicas, medicina prepagada? El Código de Salud era nefasto. Afortunadamente, el presidente tomó la decisión del veto total, inclusive afectaba al sector de alimentos, que ahora también es uno de los sectores críticos en esta etapa, ojalá que lleguemos a esta etapa post-pandemia. Entonces, la normativa nuestra es mala, requiere de muchas reformas, empezando por la propia Constitución. Yo tengo una crisis profesional porque esa Constitución no la puedo tolerar. No puede existir una Constitución en nuestro país de 440 artículos donde entra temas que son reglamentarios, que no son conceptuales constitucionales. Y en ese sentido, hay mucho por hacer, mucho de lo que ha dicho Patricio. Yo coincido plenamente, mejor dicho, no mucho, coincido plenamente con lo que él dice en cuanto a las necesidades de reformas estructurales, eso que nos permita al sector privado desenvolvernos en libertad. Yo mencioné antes los precios de sustentación. Hay sectores que no despuntan porque esos precios los tienen ahogados. La leche en el Ecuador es la segunda leche más cara del mundo, de Suiza. Y tenemos precios de sustentación a la caña, al maíz, a la soya, al arroz.
Eso no le permite a esos sectores ser competitivos y tampoco... Pues mejor lo que son los precios de sustentación. Los precios son precios oficiales para determinados productos. Banano, maíz, leche, soya, arroz, caña, etcétera. No importa cuán ineficiente es el sector produciendo, y tenemos en algunos casos que los productos en esas líneas que tienen Colombia y Perú cuestan la mitad de lo que cuestan aquí en Ecuador, y te encarece, y por eso mi reclamo adicionalmente, te encarece toda la cadena. Si tú tienes un maíz caro, se te encarece el balanceado, se te encarece todo lo que consume balanceado, se te encarece el pollo, se te encarece el ganado, se te encarece el chancho, todo. Entonces es un círculo vicioso. Por razones políticas se han mantenido estos precios de sustentación en vez de ayudar a esos sectores a reorientarse y buscar productos que sean los productos. Yo digo, el Ecuador tiene los superalimentos que el mundo demanda. ¿Por qué nosotros seguimos protegiendo esos sectores y no ayudándolos a que se reconviertan hacia lo que el mundo demanda, que en este momento, por efecto de la pandemia, también debería ser parte de la nutrición de los ecuatorianos, que también está en los rankings muy malos a nivel mundial? Entonces, aparte de esos precios de sustentación, tenemos licencias de importación agrícola que generan una inseguridad terrible. Hay empresas que necesitan importar, que no hay la suficiente producción nacional y que no lo pueden hacer porque el Ministerio de Agricultura les da los permisos tarde, mal y nunca. Y eso obviamente también dificulta las negociaciones con los acuerdos comerciales que tenemos en bandeja. Entonces, hay problemas de seguridad jurídica profundos. Yo recuerdo en los años 80, principios de los 90, las empresas se iban del país. Se fue Johnson & Johnson, se fue Abbott, se fueron un montón de empresas. Caterina, decía, ¿por qué se van estas empresas? Caterina, ¿por qué se van? Tú mencionaste el tema de la corrupción y Patricio también yo coincido con la liberalización del tema de los combustibles, seguirle metiendo dinero a esos mamotretos, perdón por la palabra, pero ya es inconcebible. Coincido plenamente y coincido en una gran parte de las intervenciones de ustedes. Tú mencionaste el tema de la corrupción y, como decía Patricio, también acabamos de procesar con producción el tema de la pregunta que hicimos ahorita en este panel, de qué piensan con respecto a la corrupción de este gobierno frente al anterior. ¿Cuál sería tu lectura, Caterina, antes de darte las cifras de lo que dijeron las gentes en el panel con una altísima participación? ¿Crees que se ha mantenido igual, ha subido o ha bajado el nivel de corrupción? Yo creo que el nivel de corrupción es más evidente ahora que antes, ¿no? O sea, teníamos en el gobierno anterior las funciones del Estado cooptadas por el Ejecutivo. Recordarán ustedes, no teníamos una Contraloría, no teníamos una Fiscalía, no teníamos cortes. Entonces, no veíamos lo que se ve ahora con las deficiencias que existen, y con la deficiencia no solo en las autoridades, sino en la normativa que yo mencioné antes. Vamos a dar la data de lo que piensan, porque en este panel se conectan empresarios y tomadores de decisión. Empresarios, vamos a ver qué dijeron. Calificaron el nivel de corrupción de este gobierno frente al anterior. El 38.5% dicen que está igual. El 51.4% dicen que este gobierno es más corrupto que el anterior. Y el 10% dicen que ha bajado. Lamentables cifras, ¿no? ¿Qué opinas, Patricio? Mira, yo creo que antes había más dinero, se robaba más. Ahora hay menos dinero, ¿Qué valores menos. Y te doy ejemplos. Yo te puedo dar ejemplos. Mira, antes se hacían grandes negociaciones, la refinería del Pacífico, la refinería de Esmeraldas, por darte ciertos ejemplos, ¿no? Armaban elefantes blancos, escuelas del Millennial, hospitales. Ahora, ¿qué es lo que tuvieron que hacer? Seguramente negociar puestos en hospitales.
O sea, mira, es evidente lo que está pasando en este país. La secretaria de Inclusión, o una ministra, la encontraron con sobreprecios, negociando sobreprecios en kits de alimentos, imagínate, sobreprecios en las compras de todos los hospitales. Entonces, yo creo que es algo que debemos cortar de raíz. No sé cómo, he visto ejemplos en otros países como Singapur, donde se tomaron medidas muy drásticas. Tal vez eso es algo que necesitaríamos, pero yo no soy nadie para hablar en ese sentido. Pero aquí hay un tema cultural que no es menor. Entonces, lo normal en este país, ¿qué es? Pues pasarse una luz roja. Lo normal en este país, ¿qué es? Sobornar a la policía, cortar la fila cuando llegas al banco. Entonces, mira, la corrupción lo vemos a todo nivel, no es que ha cambiado en este país. Para cambiar el alto nivel que existe de corrupción, tenemos que empezar por la educación. Y si no empezamos por educar a la gente, por generar fuentes dignas de trabajo, darles dignidad, esto no va a cambiar, estimado Ricardo. Así es, y es un tema del sector público y del sector privado, y es un tema de país, es un tema de educación, es un tema de valores, porque no es cuánto se roban, sino es el hecho de que la gente le eche mano al dinero que no es de ellos, independientemente de cuántos son los montos, si hay más, si hay menos, y más aún en un acto que ya no solo es como una corrupción simple, sino es agravada porque ya es criminal este tema de haberse beneficiado en una pandemia, haberse beneficiado cuando realmente necesitábamos llegar con los kits de alimentos para que la gente guarde el distanciamiento social y no nos exponga en la vía pública al contagio, cuando necesitábamos mejorar el tema de la respuesta al sistema sanitario, cuando se necesitaba que las pruebas de COVID lleguen para tener un buen manejo sanitario de esta pandemia, y se ha visto, existen serios inconvenientes. Ahí también vemos alcaldías, etcétera, vinculadas en procesos que están en entredicho de importaciones de pruebas rápidas, de expiraciones, de montos, etcétera, pero bueno. En fin, yo quiero realmente concluir con Caterina y contigo, Patricio, haciendo un breve llamado hacia este cambio. Vamos a tener una oportunidad. Yo siempre creo que la esperanza es lo último que se pierde. Tenemos la oportunidad ahora de de ir a una elección, y esperemos. ¿Qué le dirían a las personas? También preguntamos ahora si es que las personas que están en este panel se sienten representadas por alguno de los candidatos que vemos que se están inscribiendo. Me gustaría que me den el dato también de qué contestaron la gente del panel, para ver si es que existe alguna opción y esta gente nos sentimos representados. En fin, ¿cuál sería, Caterina, tu mensaje hasta que yo tenga de producción el dato? Ya tenemos ese dato. ¿Qué dicen las personas que hemos encuestado? Sí, el 33,3%. El 33% dicen que sí sienten que están representados en esa papeleta. El 33% de la gente que asistió al panel. 67% dicen que no se sienten representados. Eso es grave. O sea, que 67%, por favor, si pueden cancelar algún micrófono que me está haciendo interferencia. O sea, es un problema. El hecho de la gente que está conectada a este panel, el 67% no se sienten representados por ninguno de los candidatos. Eso quiere decir, ni los de la derecha, ni los del centro, por los nombres de esa papeleta. Solo el 33% se sienten representados. ¿Qué opinas de eso, Caterina y Patricio? Que cuestionar a esos candidatos y saber exactamente qué es lo que piensan. Como decía antes, por ejemplo, decirles, ¿qué piensas de los acuerdos comerciales? ¿Qué piensas de un acuerdo con México, Alianza del Pacífico, Estados Unidos? ¿Qué piensas de la reducción del tamaño del Estado? ¿Qué piensas de la seguridad jurídica? ¿Qué piensas de una reforma laboral? ¿Te preocupan los 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo adecuado? ¿Qué estás pensando hacer por ellos? ¿Quién debe liderar la economía, la dinámica económica del país? ¿Qué piensas del rol de la empresa? O sea, yo creo que tenemos que empezar a cuestionarlos, presionarlos. Ahí Patricio tiene el Consenso Ecuador. Yo creo que ahí hay toda una línea de preguntas para hacerle a esos candidatos y en base a eso tomar las decisiones. Porque si no vamos por ahí, el país va a tener un futuro muy complejo,
No podemos regresar a las políticas, a esta normativa que a mí me ha generado esta crisis profesional. Necesitamos un país más liviano, más ágil, donde las empresas puedan funcionar. Y les comento algo, recuerdo la primera vez que viajé al Asia. En el Asia yo les decía, ¿usted me puede hacer esto? Y me decían, can do, sí puedo, pero lo quiero así, lo quiero diferente, lo quiero arriba, abajo. También me dicen, también se lo hago. Es la mentalidad del sí. Aquí lamentablemente la normativa que tenemos nos trae una mentalidad del no, del bloqueo. Tenemos que cambiar totalmente esas estrategias, pensar como esos tigres asiáticos, que las cosas se puedan hacer y que no cada paso que da un empresario tenga un bloqueo porque un burócrata quiere acomodarse y quiere justificar su cargo. Concuerdo contigo. Yo esperaría que el tema de esta gente, de todos los que han participado, el 67% que no se sienten representados, sea un tema de comunicación, de invitarles más bien a los candidatos a hacer lo que tú les estás diciendo, o sea, que comuniquen mejor y con más precisión, sobre todo a esta audiencia, que es la audiencia que está en el día a día de los negocios, de la generación de empleo, la que está arriesgando en el país, la que está invirtiendo, etcétera, que nos comuniquen mejor todo lo que tú estás diciendo. Y eso también creo que es un llamado a los gremios. Ustedes tienen que jugar ese papel de coger y hacer estructurado para que la gente, para que tengamos un canal de poder preguntar estas cosas a todos esos candidatos y esperemos que los que se sienten ganadores, porque es otro problema, ¿no? Que cuando están altos en la encuesta no quieren asomar, no quieren debatir, no quieren decir nada, no quieren, como dicen, arruinarla ahí, siempre aconsejados por quienes solo están viendo los números y no están viendo realmente la construcción de un país. Vamos a poner a la derecha la encuesta de qué les pareció este panel para también recibir todas sus sugerencias mientras vamos con Patricio a su intervención final. Patricio, por favor. Oye, interesante tu encuesta, está similar a la de Ángel Polibio Córdoba, parece que se pusieron de acuerdo. Bueno, más allá de eso. Bien difícil que me ponga de acuerdo con él, siempre considerado que hace encuestas a la medida. Y nosotros no hacemos así. Está parecida, por el 33%. Puede ser que coincida, pero te voy a decir algo. Cuando una vez me entrevistaba Gonzalo Rosero, yo siempre le decía que para tener las encuestas, que no son en línea como ahora, por suerte, yo siempre dividía las que decía Ángel Polibio Córdoba o Blasco Peñarrera, le sumaba la de Pérez del gobierno y dividía para dos y por ahí más o menos estábamos. Así es que no creo que coincidamos mucho. Si es que en esta coincidimos en buena hora. Por favor, Patricia. Está parecida. Pero más allá de eso, a ver, mi recomendación, este es un panel de CEOs, este es un panel de empresarios. Asumo que la mayoría de las personas que nos están escuchando son empresarios. Y mira, estamos pasando por un año de pandemia, un año electoral, y existen muchas oportunidades. En este momento hay activos baratos. Si tú quieres crecer, es el momento de apalancarte, si es que puedes apalancarte, y enfocarte en comprar nuevas operaciones. Es el momento, si es que puedes, de sacar la billetera, porque al final del día los países no quiebran, al menos que gane Arauz, ¿no? Al menos que gane Arauz, ahí sí vamos camino a Venezuela, pero yo creo que es momento de replantearse la estrategia, de salir al mercado, de ver cómo podemos seguir creciendo como empresarios, existen activos con posibilidades, gente que necesita ayuda, entonces eso sería lo prudente si es que creemos que vamos a salir a largo plazo. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con Caterina, a los candidatos hay que preguntarles qué piensan acerca del respeto hacia la propiedad privada, la seguridad jurídica, TBIs, gasto, reformas laborales, reformas tributarias, reformas al Código Monetario, entablar esa discusión para que nosotros, de mejor manera, tal como tú le dices, podamos comunicar a diferentes sectores de la sociedad civil qué es lo que piensan los candidatos y que puedan sacar mejores conclusiones, Ricardo. Muchísimas gracias. Bueno, terminando siempre puntuales, ha sido bastante movido esto. Les agradezco muchísimo, Caterina, por siempre intervenir con tus apreciaciones. Nos has dado muy buena data, igual a ti, Patricio. Y les invito al de la próxima semana, no sin antes dejar de agradecer evidentemente a nuestros auspiciantes. Ahí está Banco del Austro, Zurich Seguros, que hacen posible este espacio. Agradecer también a la plataforma Cisco Webex,
Si desean adquirir y obtener más información, pueden enviar un email a ciscoteam.es@incomex.com. Así es que hasta una nueva ocasión. La próxima semana tenemos un tema muy importante que es el sector automotriz, la estrategia y recuperación, lo que está sucediendo con ese sector que es relevante en la economía. Vamos a tener la participación de Hernando Chiribogas, el CEO de Ayasa. También está con nosotros Patricio Pinto, el CEO de Continental, y Genaro Baldión, el presidente de la AEA, la Asociación Automotriz del Ecuador. Bueno, muchísimas gracias a todos quienes se conectaron y hasta una nueva oportunidad. Que tengan una buena semana. Gracias. Gracias por todo. Saludos a todos. Saludos a todos. Un buen día para todos. Gracias, Ricardo, y felicitaciones nuevamente. Chao, Patricio. Nos vemos. Chao, Caterina. Chao, Ricardo. Chao, Patricio.